Hoy nos toca comentar el capítulo 22, que es el de la transformación del plusvalor en capital. Bueno, voy a comenzar entonces. El primero de los apartados es el que se refiere al proceso de producción capitalista, una escala ampliada, y bueno, habla de, como dice el título, trastocamiento de las leyes de propiedad correspondientes a la producción de mercancía en leyes de apropiación capitalista. La idea fundamental de este apartado pues se puede representar más o menos del siguiente modo. Cuando se termina un ciclo de reproducción del capital, el objetivo inicial, como ya habíamos comentado, era que se generase una plusvalía, que el capitalista obtuviese mayor valor que aquel con el que inició el proceso de, bueno, en este caso, de valorización del valor. Lo que sucede es que esa plusvalía puede bien emplearse para consumo del capitalista, como ya hemos ido viendo, pero también podría emplearse para iniciar un nuevo proceso o un nuevo momento de reproducción del capital, incluyendo o centrándonos, digámoslo así, en ese, en parte al menos de la plusvalía obtenida en el primer ciclo. Imaginemos que tenemos un capital inicial de 10.000 euros y lo que hacemos es reinvertir una plusvalía que, el ejemplo de Marx, creo recordar que son 2.000 euros. Bueno, él no utiliza euros, pero por entender, evidentemente no utiliza euros. Entonces, el proceso de reproducción capitalista a una escala ampliada implicaría que con esos 2.000 euros, y en este ejemplo pues será un poco exagerado y partimos del ejemplo de que pues esos 2.000 euros íntegros se emplearían para comprar nuevo capital e iniciar un nuevo ciclo de reproducción. En este caso, digamos, sobreponiéndonos a los 10.000 euros iniciales. Imaginemos que esos 10.000 euros siguen funcionando como capital y siguen su proceso de reproducción normal, pero con estos 2.000 en concreto se inicia un nuevo proceso que daría una nueva plusvalía, que en este caso son 400 euros. Aquí lo que se ha conseguido es una reproducción ampliada del capital. En el segundo ciclo, por así decirlo, se está empleando una mayor cantidad de capital que el inicial, porque parte de la plusvalía, en este caso el 100%, se emplea para comprar nuevo capital y valorizar de nuevo ese valor a través de un nuevo ciclo de reproducción del capital. Claro, Marx señala que para que esto se pueda producir tiene que darse una serie de condiciones, que es que existan medios de producción y fuerza de trabajo suficiente no solo para continuar empleando los 10.000 euros iniciales, sino para también, con esos 2.000 euros que vamos a emplear en el segundo ciclo de reproducción, o digamos en el momento de la reproducción ampliada, pues eso, tengamos materiales y fuerza de trabajo que se puedan convertir, digamos, ese dinero en capital en sentido físico, digamos, en medios de producción. Lo que Marx señala es que esto no es problemático porque el propio proceso capitalista ya ofrece pues, medios de producción a nivel, digamos, a modo en la forma de mercancías que el capitalista puede comprar y obtener de los ciclos preexistentes del capital y que además también el sistema capitalista permite la reproducción de la fuerza de trabajo pues, a través de la descendencia de la clase obrera que siempre va a ir ofreciendo mayor cantidad de fuerza de trabajo para poder hacer frente al trabajo necesario, al trabajo vivo necesario de los nuevos ciclos de reproducción una vez ya empleado, digamos, el capital inicial. Y Marx comenta aquí que en un primer momento se nos podía plantear la pregunta de dónde saca los primeros 10.000 euros el capitalista o la primera cantidad, digamos, de capital que comienza a emplear a través de un modo de producción capitalista. Y
Y Marx dice que, pues, debido a la propia naturaleza del intercambio de equivalentes, debemos asumir o cabría asumir a priori que, aunque esto no sea cierto a nivel fáctico, pero digamos que a nivel teórico podría plantearse que esos 10.000 euros han sido fruto de su propio esfuerzo y que, por tanto, no ha habido apropiación de trabajo ajeno en ese primer, digamos, momento de obtención de los 10.000 euros iniciales. Lo que dice Marx es que esta ficción o esta excusa o supuesto que puede darse de hecho, pero que no tiene por qué ser el habitual, ni mucho menos, ya es imposible con esta cifra de 2.000 euros, digamos, del momento ya de ampliación de la reproducción del capital. Porque en este caso esos 2.000 euros sí que los ha obtenido de trabajo ajeno y por tanto no cabe la excusa de que es dinero que ha obtenido por su propio esfuerzo, etcétera, etcétera. Por eso la reproducción ampliada de una manera más clara certifica que el capitalista al final está viviendo de trabajo ajeno. Esto ya sucede en la reproducción simple, pero digamos que en la reproducción ampliada se hace palpable porque el capitalista entra con 10.000 euros al ciclo de reproducción del capital y se va con 12.000 y esos 2.000, digamos, extras son los que va a utilizar de nuevo en el proceso de producción. Por tanto, se hace palpable y se hace evidente ya que los 2.000 euros estos han sido obtenidos explotando trabajo ajeno. Marx señala aquí una cuestión esencial y yo creo que muy interesante. No sé si escucho gente hablar, pero para mirar si están hablando por mí tengo que mover o sea, tengo que salirme de la presentación. Sí, bueno, efectivamente, comenta David, claro, en el caso de la reproducción ampliada se ve cómo explota a personas gracias a haber explotado a personas, o sea, a trabajadores en el ciclo anterior. Y lo que Marx dice es que en este supuesto se observa cómo la ley de intercambio de equivalentes o la ley, digamos, de intercambio de mercancías original se trastoca en su contrario. La ley de intercambio de equivalentes básicamente se basaba en el hecho de que aquel que trabaja obtiene la propiedad de aquello que ha producido y que cualquier intercambio que se produce en el mercado es entre equivalentes. Entonces, digamos que habría una identidad entre trabajo y propiedad. Yo solo soy propietario de aquello que he producido a través de mi trabajo. Pero señala Marx que una vez llegamos al momento de la escala ampliada, se observa más claramente que nunca que esta ley se ha transformado en su contraria, que sería la ley de la apropiación capitalista. Y lo que viene a decir Marx es que, en este caso, en el momento de la circulación pareciera, se da la apariencia de que se mantiene un intercambio de equivalentes, bueno, y de hecho pareciera que ese intercambio de equivalentes se produce, pues, por ejemplo, cuando el trabajador recibe un salario que equivale al valor de la fuerza de trabajo, pero estas apariencias del intercambio se transmutan o se muestran como apariencia en la esfera de la producción cuando se observa que el contenido real de la relación entre el trabajador y el capitalista no es un intercambio de equivalentes, sino es la apropiación del trabajo ajeno. Aquí, por tanto, en la propia dinámica, el propio desarrollo dialéctico de la ley de intercambio de equivalentes se llega a su contrario, que es la ley de apropiación de trabajo ajeno del capitalismo. Y en este caso se rompe, digamos, la equivalencia entre trabajo y propiedad y se disuelve, se disgregan trabajo y propiedad. El trabajo corresponde al trabajador y la propiedad de lo producido va a corresponder al capitalista. Sobre esta cuestión de la conversión del intercambio de equivalentes en la ley de apropiación capitalista, también luego al final comentaré algo que me parece también de interés.
segundo apartado se continúa un poco en la línea de lo mencionado y se presenta lo que Marx denomina pues, la concepción errónea de la reproducción a escala ampliada que han sostenido la economía política. Marx lo que plantea en este caso es que una vez se ha visto que la plusvalía puede o consumirse como rédito o emplearse como capital en una nueva fase, digamos, de reproducción del capital, se observa que el capitalista pues, puede tomar varias decisiones. Podría, por ejemplo, emplear esa plusvalía en consumo de objetos, imaginemos de lujo, pues como puede ser pues eso, un velero, un yate o cualquier objeto, digamos, para su uso personal y disfrute personal, pero también puede gastar esa plusvalía en trabajo no productivo, un trabajo, digamos, que consume para su disfrute, pues pongo el ejemplo de un mayordomo. En este caso, el capitalista, aunque esté incluso, por ejemplo, en el caso del mayordomo, pagando dinero a una persona por trabajar, ese trabajo es trabajo que entra dentro de la esfera de consumo del capitalista y no de la esfera de la producción. Y Marx señala que, digamos, la mentalidad capitalista lo que requiere es inocular de algún modo en el capitalista que debe evitar el lujo y el gasto en consumo para gastar en esa reproducción ampliada y volver a emplear parte de la plusvalía como capital en una nueva fase. Por tanto, en esta visión, Marx lo que trata de señalar es eso, que el capitalista no debe consumir esa plusvalía, sino que debe emplearla en un nuevo ciclo de producción de mercancías y también debe evitar el atesoramiento y señala cómo la economía política de la época pues empieza a hacer apología pues de la evitación del lujo y la evitación del atesoramiento. Hay en todo esto un dogma también planteado por Adam Smith que en cierto modo trata de explicar cómo funciona la reproducción ampliada, pero que es profundamente erróneo a ojos de Marx y, bueno, como de hecho es. Adam Smith dice que todo el plusvalor se transforma siempre de nuevo en capital variable, es decir, va al gasto de nuevos salarios y aumenta, digamos, el pago a la fuerza de trabajo, aumenta la masa, digamos, de salarios. Esto no quiere decir que pague más, sino que podría, evidentemente, referirse a que simplemente se contratan más trabajadores. Pero Marx señala que esto es ilógico y que, evidentemente, la plusvalía, la parte de la plusvalía que se emplea en esta reproducción ampliada del capital, pues una de esa parte irá al pago de capital, pero la otra irá a la compra de nuevo capital constante. Por tanto, no es cierta esta visión de Adam Smith de que, digamos, la parte de la plusvalía que se utiliza para acumular, bueno, más que acumular, obtener nuevo capital para iniciar un nuevo proceso de producción, pues no necesariamente se gasta únicamente en capital variable. Lo que lleva a concluir, pues lo que hemos comentado es que el plusvalor se va a dividir entre capital y rédito y se va a plantear lo que más denomina la teoría de la abstinencia. Esto es un poco lo que comentaba. Primero de todo, Marx, después de
explicar pues, los diferentes usos que se pueden dar de la plusvalía, dice que el capitalista se mueve entre dos actitudes, por así decirlo, que sería la actitud de reemplear parte de la plusvalía en capital o la de gastar esa parte de la plusvalía en rédito, digamos, en consumo, pues eso, el mayordomo, un yate o cualquier gasto, digamos, de consumo propio del capitalista en lugar de iniciar un nuevo ciclo del capital. Marx señala que la magnitud de acumulación, digamos, la cantidad que se va a emplear para un nuevo ciclo de producción, pues depende de un reparto porcentual entre rédito y capital. Y va a decir que la masa de plusvalor es siempre superior a la magnitud de acumulación, porque digamos que inevitablemente el capitalista tendrá que utilizar parte del plusvalor pues, en rédito, en consumo personal, etcétera, etcétera. Por eso siempre va a haber más masa de plusvalor que la magnitud de acumulación, que será solo el porcentaje correspondiente a capital en lugar de a rédito. Marx, bueno, en varios momentos, y luego también lo voy a plantear, señala cómo, pues, en ocasiones el capital, digamos, el capitalista más bien actúa cumpliendo una función del proceso productivo y habla del capitalista como capital personificado, pero también dice que al fin y al cabo la decisión de qué porcentaje gastar en capital para ese proceso de reproducción ampliada, está mediada, dice, por la voluntad del capitalista. Toda vez que el capitalista concibe el plusvalor como fruto de su capital, quien al final toma la decisión de cuánto de ese plusvalor se va a utilizar en la reproducción ampliada, pues es el capitalista. El capitalista se siente, digamos, y tiene en este contexto capitalista la capacidad para tomar esta decisión y elegir qué porcentaje de la plusvalía va a utilizar, a reutilizar, digamos, como capital. Lo que sí señala Marx es, entiendo que, bueno, digamos, en esta línea de reconocer los aspectos progresivos, podríamos llamar, del capital, Marx dice que precisamente con esta idea de capital personificado hay que identificar pues, dos funciones o dos avances que se derivan de las decisiones del capitalista, ya que a través, digamos, de esa visión de que la función del capital es aumentar la cantidad de capital invertido en cada fase o en cada ciclo de la reproducción, lo que se consigue es desarrollar las fuerzas productivas y crear unas condiciones adecuadas para la aparición de una formación social más elevada. Entiendo que aquí básicamente lo que quiere señalar es que el capitalista, al sentirse forzado por el proceso de producción a reinvertir parte de la plusvalía como capital, desarrolla las fuerzas productivas, aumenta las fuerzas productivas y permite pues, llegar a una situación en la cual se pueda trascender el régimen capitalista apoyándose en esa capacidad de producción de la sociedad señalada por Marx. Un poco como colofón a esta idea de la división del plusvalor en capital y el rédito, Marx sí que destaca bastante que, bueno, por así decirlo, el capitalista está un poco en una situación de esquizofrenia en la que, por un lado, es consciente o tiende a reincorporar plusvalía como capital en un nuevo ciclo de acumulación capitalista,
pero por otro lado, pues también se ve llamado y apelado al gasto en lujos, al consumo y a emplear pues, esa plusvalía en rédito y no en capital. Por eso dice esto de que dos almas moran ahí en su pecho y una quiere divorciarse de la otra. Aquí nos encontramos entonces con pues estas dos almas, ¿no? La voluntad, digamos, de consumir del lujo y del gasto en rédito y la voluntad de actuar como capital personificado y de organizar o reincorporar ¿Se fue la presentación? Bueno, pues eso, que al fin y al cabo entonces el capitalista se encuentra entre dos realidades o entre dos pulsiones, por así decirlo, que, mm, que están siempre presentes. Digamos, el ocio o el gasto en consumo y pues su función de capital personificado. A esto algunos autores, se plantea el nombre de Malthus, intentan dar una solución un poco diciendo que del mismo modo que hay dos tareas por hacer, que una es consumir y la otra es ser capital personificado, habría que desdoblar al capitalista en dos partes, o más que en dos partes, asignar esas funciones a dos clases o a dos grupos sociales diferentes. Por un lado, el capitalista propiamente dicho, el capital personificado, que su única función y lo único que se tiene que centrar es en esa idea de reinvertir el plusvalor en nuevo capital, y él señala que pues, tienen que ser otras clases, otros grupos sociales como la aristocracia o el clero, los que, entre comillas, despilfarren o se dediquen al gasto, vamos, a consumir esa parte de la plusvalía. Claro, esto plantea el problema de que rápidamente la clase capitalista se va a quejar de no poder disfrutar del rédito, digamos, derivado de la reproducción capitalista. Lo que pasa es que Marx señala que esta discusión, digamos, podríamos decir intracapitalista o de cómo dividir la plusvalía entre capital y rédito, se ve frenada por los avances de la clase obrera y por una serie de movimientos de la clase obrera, y surge la necesidad de defenderse de nuevo. Se acaba, digamos, la discusión de quién tiene que gastar y quién tiene que hacer la función de capital personificado, y hay que empezar a defenderse de la clase obrera y justificar el motivo por el cual pues esa plusvalía pertenece al capitalista. Y surge entonces la teoría de la abstinencia, que básicamente lo que viene a señalar es que el motivo por el cual el capitalista tiene derecho a la plusvalía es la abstinencia, que también puede estar un poco relacionado con esta doble alma del capitalista. Y en resumidas cuentas, esto lo que viene a decir es yo podría haber estado utilizando ese dinero en lujos, en consumo propio, en comprarme un velero, comprarme un yate, tener 80 mayordomos, y no lo estoy haciendo, me estoy absteniendo, y debido a esa abstención es que la plusvalía se puede convertir en capital y, por tanto, se me tiene que recompensar, digamos, por esa abstinencia. Lo que viene a responder Marx rápidamente es que ha existido reproducción ampliada antes de que existiesen los capitalistas, por tanto, antes de que existiese esa virtud, entre comillas, de la abstinencia de los capitalistas, y de este modo bueno, queda justificado que la reproducción ampliada no es posible única y exclusivamente porque el capitalista sea una figura virtuosa en la abstinencia y que gracias a su sacrificio pues la sociedad pueda reproducirse de manera ampliada, sino que en otros contextos económicos ha existido reproducción ampliada también, y por tanto esto no se debe a la abstinencia del capitalista. Bueno, la otra cuestión que se trata en el apartado 4 es las circunstancias que determinan el volumen de acumulación, y aquí estuve tentado si poner a Kim Jong-un o a Felipe VI. No sé si los latinoamericanos supongo que conocerán
seguramente casi tan bien como nosotros, pero bueno, es esta figura, esta estampa típica de se abre una nueva fábrica bueno, y el rey en España pues va a ver la fábrica esta. Me parece que es, cuando buscaba la foto, me parece que es Ibarra, que es salsas, es mayonesa, me parece, se ven unos botes en la mesa. Y bueno, esto es lo que refleja pues esa idea de cómo parte de la plusvalía obtenida por la empresa pues va a la apertura de nuevas fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí cambio un poco el orden de esta fórmula, digamos, porque creo que se ve un poco más claro lo que quiere decir Marx aquí, y es que, bueno, el volumen de acumulación, al fin y al cabo, lo determina el plusvalor una vez reducimos el rédito. Por tanto, dice Marx, siempre y cuando aumente el plusvalor, manteniéndose igual el rédito extraído por el capitalista, se va a aumentar también el volumen de acumulación. Marx dice que ya hemos visto cómo aumenta el plusvalor en otras partes de la lectura de ese libro primero, perdón, pero que bueno, que aún así merece la pena revisar esta cuestión desde esta nueva perspectiva, porque algunas cuestiones o algunos elementos novedosos sí que podemos obtener. Y estos son un poco los motivos o las circunstancias que determinan el volumen de acumulación una vez damos como fijado el rédito y todos los elementos que no varían en esta explicación. Bueno, Marx dice que la primera forma de aumentar el volumen de acumulación es aumentando el grado de explotación. Si se consigue reducir el salario por debajo de su valor, todo eso que nos ahorremos, digamos, en salario, va a ser mayor plusvalor y, por tanto, va a permitir aumentar el volumen de acumulación. Salen una serie de ideas o de planteamientos por parte de... Bueno, por parte de Marx no, que Marx relata que reflejan estos intentos de la clase capitalista de reducir el salario de algún modo. Pues, por ejemplo, criticando que la clase obrera pues, tiene gastos superfluos que habría que reducir, o hablando de la adulteración de mercancías para abaratar, digamos, el valor de para abaratar los gastos en la reproducción de la fuerza del trabajo. Y bueno, se llega incluso a señalar algo así como qué maravilloso sería si los trabajadores pudieran vivir del aire y nos pudiésemos quedar con todo, con mayor plusvalor o que el que nos tenemos que quedar una vez pagamos el capital variable. Por eso, bueno, esta sería, digamos, la primera manera. Bajamos los salarios, aumenta el plusvalor y al aumentar el plusvalor, manteniéndose igual el rédito, aumenta el volumen de acumulación. También sería otra opción el aumento de la intensidad o la extensión de la fuerza de trabajo. Esto más o menos ya lo hemos ido discutiendo, pues la posibilidad de que en una misma unidad de tiempo se despliegue mayor fuerza de trabajo y pues este uso sea más intenso, o que esa fuerza de trabajo se pueda emplear durante más horas en un día. De este modo, de nuevo, estaríamos aumentando el plusvalor y con esto se aumentaría el volumen de acumulación. Yo diría que, bueno, a mí una de las cuestiones que más interesantes me pareció de este capítulo es la circunstancia que aquí aparece con la letra C, que se refiere a la fuerza productiva del trabajo. Esto ya lo hemos visto, y bueno, básicamente es que con el aumento de la fuerza productiva del trabajo se abaratan alguna serie de elementos del proceso de producción y con esto se puede aumentar el volumen de acumulación aunque no se reduzca el rédito. El aumento de la fuerza productiva del trabajo abarata el valor de la fuerza de trabajo, esto ya lo hemos visto. Bueno, esto parte de una condición que es que esa fuerza productiva esté aumentando para la producción de mercancías que entran dentro del consumo del obrero.
Pero bueno, en este caso, como el valor de la fuerza de trabajo va a ser más barato, con el mismo valor de capital variable se pone en movimiento más fuerza de trabajo. Y además señala Marx que la fuerza productiva del trabajo también abarata el capital constante porque seguirán pudiendo producir medios de producción más baratos e incluso esto afecta, dice, al capital original, porque el capital que originalmente se empleó para iniciar el ciclo de reproducción ampliada, pues se irá reemplazando por un capital que va a ser más eficaz y más barato gracias a los avances en la fuerza productiva. Y aquí es donde plantea una cosa que en el fondo es evidente, pero que yo creo que es el momento en el que aparece más claro, aunque en otros puntos se haya tratado este asunto de la fuerza, del aumento de la fuerza productiva del trabajo. Y dice que es cierto, y ya lo hemos señalado en varios lugares, que el aumento de la productividad no aumenta el valor añadido por el obrero, que un obrero trabajando 8 horas con una fuerza productiva X produce, genera el mismo valor que un obrero trabajando las mismas horas con una fuerza productiva 2X, siempre y cuando, digamos, no estemos hablando de una empresa que se descuelga de la capacidad productiva media de la sociedad, sino cuando estemos hablando de capacidades productivas medias. Y es cierto, por tanto, esto, que no se aumenta el valor añadido. El obrero, si trabaja 10 horas, está añadiendo 10 horas de valor, pero el aumento de la fuerza productiva permite conservar mayor valor durante el mismo tiempo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Por ponerlo de una manera visual, que aunque esos dos trabajadores estén trabajando 10 horas y en el primer caso añadiese 10 horas de valor y en el segundo añadiese 10 horas de valor, si el primer trabajador consigue crear 100 abrigos en 10 horas, habrá transferido el valor de 100 abrigos, imaginemos 100 euros, en ese ciclo de reproducción, pero si el trabajador que tiene empleo, o sea, trabaja en un contexto con mayor fuerza productiva, a pesar de añadir 10 horas, 10 horas de valor, vaya, como tiene mayor fuerza productiva, es capaz de producir 200 abrigos, habrá añadido el mismo valor, pero habrá convertido mayor cantidad de capital constante en producto. Digamos que el valor total de sus productos serían 210 euros, mientras que en el primer caso serían 110 euros porque serían la mitad de abrigos los que hubiese podido producir en ese tiempo. Por eso, de este modo, sí que se produce un cambio de capital constante en producto mucho más acelerado y permite una acumulación más rápida también. Otra circunstancia que determina el volumen de acumulación también es la magnitud del capital adelantado. Cuanto más capital se haya adelantado en el ciclo productivo, más obreros se pueden explotar simultáneamente y, por tanto, más plusvalor se obtendrá y, permaneciendo el rédito igual, más volumen de acumulación. Si yo tengo una fábrica completamente productiva que me ha valido 10.000 euros, estaré explotando a X trabajadores, pero si monto dos fábricas, por eso cada una de ellas de 10.000 euros, podré contratar al doble de trabajadores, explotar al doble de trabajadores y, por tanto, el volumen de acumulación aumentará. Y luego también se produce un aumento del volumen de acumulación cuando se produce una diferencia creciente entre el capital empleado y el consumido. El uso de los locales, tuberías, aparatos empleados en la producción, etcétera, etcétera, cuando es a mayor escala, pues se consumen, digamos, de una manera más adecuada y, por tanto, se puede también, digamos, aumentar el volumen de acumulación. Hay dos cosas importantes a este respecto, me parece a mí, que es que después de explicar lo que aquí aparece como el apartado C, Marx señala que esas fuerzas de trabajo o, digamos, esos
beneficios para el capitalista derivados del grado de explotación, aumento de intensidad y fuerza productiva del trabajo, aparecen como atributos del capital. Y esto es un poco lo que también veíamos, por ejemplo, en la cooperación. A pesar de que parte del beneficio de la cooperación pues es, digamos, una fuerza social que surge por el mero hecho de juntar a muchos trabajadores en una misma fábrica, el capitalista se apropia de ese beneficio de la cooperación y lo hace suyo y aparece, digamos, como si fuese del propio capital. Pues esto sucede un poco lo mismo. Todos esos aumentos de plusvalor o esos aumentos en el volumen de acumulación son percibidos o aparecen como si fuese el capital el que está apropiándose o digamos, o el que tiene la capacidad de aprovechar esos aumentos, como si fuesen atributos suyos del capital y pues no consecuencias de circunstancias tan diferentes como puede ser el aumento de la intensidad de los trabajadores, el aumento de la fuerza productiva, el aumento del nivel de cooperación o incluso el aprovechamiento de fuerzas naturales. Bueno, eso es lo que quería reflejar un poco con esta imagen, que al final el capitalista es el que se beneficia de todo esto porque todos esos provechos aparecen como atributos del capital. Y lo último es el llamado fondo de trabajo, y aquí pues también un poco, por cambiar un poco de tónica, la imagen es de Jeremy Bentham, que bueno, una vez murió, siguiendo sus ideas utilitaristas, dijo que la mejor manera de aprovechar su cadáver era hacer lo que él llamaba el autoicono, si no recuerdo mal, que básicamente es momificarse y que lo dejasen en el University College de Londres para inspirar a las futuras generaciones. Hasta ahí llegaba, digamos, su carácter pretencioso y a día de hoy sigue expuesta. Creo que la cabeza, bueno, sufrió algún tipo de robo por parte de alumnos y ahora se conserva aparte, pero esto es en teoría es la momia de Bentham y prueba de la actualidad es que le pusieron una mascarilla con todo esto en la pandemia. Bueno, una anécdota, pero básicamente digamos que esta propuesta del fondo de trabajo, dice Marx, es una propuesta que gana momento, gana apoyo, pues a partir de la defensa de Bentham, que básicamente tenía la idea de que el capital era una magnitud fija. Esto es algo que Marx refuta y rechaza con esta idea de la reproducción ampliada, que viene a implicar que el capital pues, es flexible, aumenta y que la cantidad empleada como capital pues, puede aumentarse o reducirse dependiendo del contexto y dependiendo pues, de los avances de la propia sociedad. Y es más, dice Marx, incluso dada una magnitud fija o una magnitud concreta del capital, cuestiones como la flexibilidad de la fuerza del trabajo, la flexibilidad de los desarrollos de la ciencia o el uso flexible o el aprovechamiento flexible de la tierra se presentan como potencias elásticas del capital y, por tanto, digamos, el capital pues es eso, flexible. A esta visión se oponían lo que él denomina pues, los apologetas, entre ellos Bentham, que consideraban que el capital era una magnitud física, fija, vaya. Y esto pues, puede parecer un poco extraño o sin sentido, de hecho, digamos, difícil de concebir, sobre todo en las sociedades actuales, no sé, a lo mejor en aquel momento no tanto, pero bueno, incluso en aquel momento, pero bueno, sin necesidad de transponerse ahora al siglo XIX, pues actualmente es bastante sencillo de ver el crecimiento exponencial del capital empleado en el proceso de producción. Pero digamos que por eso Marx les llama apologetas, porque en el fondo esta necesidad de defender que el capital es fijo atiende a una razón política, un interés de clase
que es la necesidad de presentar el capital variable como una magnitud fija y que, por tanto, no puede alterarse. Esto, digamos, que sería para contrarrestar pues, todas las reclamaciones por los aumentos de salario o por las mejores condiciones de la clase obrera. Por resumir un poco esta idea, Marx dice que es cierto que dado un capital constante X, la masa de capital variable viene dada o se puede determinar a través de, digamos, debido o teniendo en cuenta el contexto o la situación tecnológica, se puede saber cuántos trabajadores, bueno, más que cuántos trabajadores, cuánto capital variable es necesario para poner en funcionamiento ese capital constante. Pero Marx dice, esto no quiere decir que quede claro ni el número de obreros que se tienen que utilizar, ni tampoco el precio, porque a pesar de que el capital variable necesario pues, venga determinado por la cantidad de capital constante, pueden existir diferentes niveles de explotación. Aquí, digamos, se abre de nuevo o contrarresta Marx las ideas de Bentham y dice que la lucha por reducir la explotación es válida y es posible, y además tampoco viene fijado el precio de la fuerza de trabajo. Marx dice que lo único que determina o que está predeterminado es el valor de la fuerza de trabajo, pero el valor de la fuerza de trabajo establece un mínimo, pero el precio puede ser mayor. Por tanto, bueno, entiendo yo aquí entre líneas, la lucha obrera está justificada y es posible porque el capital variable no es una magnitud fija y se puede luchar por una reducción de la explotación, por un aumento de los precios, del precio pagado a la fuerza de trabajo y con esto, digamos, se descalabran o carecen de sentido las ideas de estos apologetas que intentaban bueno, limitar la lucha obrera defendiendo sus intereses con esta teoría del fondo de trabajo, que en teoría es fijo y que no se puede modificar. Por terminar, bueno, esta mano representaba también eso, que el interés de Bentham y los apologetas por hablar de que el capital es una magnitud fija derivaba de la necesidad de demostrar o intentar demostrar que el capital variable es una magnitud física, fija y que los obreros no deberían luchar por aumentar sus salarios. Hay tres cosas que destaqué que me parecen interesantes y que, bueno, después del bagaje que hemos tenido, ya casi acabando el libro, pues me parecen dignas de comentar. La primera cosa que destacaría es esto que mencionábamos antes de que cómo Marx dice que la ley de apropiación se trastueca obedeciendo a su dialéctica propia interna inevitable en su contrario directo. Y lo destaco porque, no sé si recordáis, pero cuando en otra presentación había salido la cuestión de la conversión de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos y habíamos discutido, habíamos señalado pues, que al final todas estas interpretaciones un poco modernas, digamos, diciendo que darle la vuelta a la dialéctica hegeliana en Marx es mucho más que simplemente hacerla materialista y que tiene que haber un cambio de las leyes según las concebía Hegel, y etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este es otro ejemplo de una de las leyes de la dialéctica operando de manera clara, la lucha de contrarios, y que, bueno, pues pareciera que Marx pues, tampoco es que reinvente ni cambie las leyes de la dialéctica, sino que, bueno, eso, les da la vuelta, por así decirlo, pero que en su forma permanecen iguales, aunque al darles la vuelta, evidentemente, pues cambie su esencia, su significado. Pero esto es a mí me parece, ¿no? un ejemplo claro de Marx empleando las ideas de la dialéctica sin ningún tipo de problema, vaya. Luego también me gustó esta segunda frase, que aunque
pues, más pone en boca de la economía clásica, pero me parece que en parte, pues, o sea, lo hace críticamente, pero también dándole su sentido de veracidad, ¿no? Y es que si para la economía clásica el proletariado solo era una máquina destinada a producir valor, tampoco el capitalista era para ella más que una máquina dedicada a la transformación de ese plusvalor en capital. Evidentemente esto supone dejar de lado la cuestión del rédito y la importancia que tiene para el capitalista, pero sí que, bueno, cuando hablaba, por ejemplo, esto del capital personificado, etcétera, etcétera, pues me parece que esta frase pues va un poco en la línea y a mí me llamó la atención con esa idea de cómo, bueno, trabajador y capitalista son máquinas que cumplen una función concreta en el sistema capitalista. Y luego hay otra cosa que me llamó la atención, pero esto sí que también he de reconocer que a lo mejor es una cosa un poco personal mía, y a lo mejor está un poco pillado por los pelos, pero hay un momento en el que Marx habla de las alabanzas sobre las excelencias que adornan al trabajo pretérito y dice que algunos defensores del capitalismo, bueno, de la clase capitalista decía que el trabajo pretérito debería incluso percibir un sueldo. El trabajo pretérito es el capital constante, son las, bueno, podemos reducirlo a las máquinas, y a mí esto me llamó la atención pues por toda una nueva corriente, ¿no? que se está desarrollando, que a lo mejor no dicen exactamente que las máquinas o la inteligencia artificial o los algoritmos deben cobrar un sueldo, pero sí que deben pagar impuestos. Y bueno, creo que es de nuevo un poco esa perversión de lo que es el sistema capitalista y ese intento de justificar que el capital, entendido aquí o digamos centrado aquí en el capital constante como si fuese el paradigma del capitalista, pues cumple una función, mmm, mmm, genera un esfuerzo, genera valor y que por tanto tiene que recompensarse ese valor con un sueldo, ya sea una máquina de hilado del siglo XIX o ya sea las máquinas de última generación actuales bueno, que aplican inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Me parece que es, bueno, pues otra idea apologética que pretende defender al capitalista y al capital constante como generador de valor. Nada más. No sé si me quedaría algo, fui así un poco quizás rápido de más, pero bueno, cualquier cosa pues la podemos comentar ahora en la discusión también. No sé si dejar de compartir o qué, creo que, bueno, si lo dejo por si acaso y si se va, pues si hace falta volver a ponerlo me avisáis y lo vuelvo a poner si hay algo que queramos repasar. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Yo creo que ha estado muy bien la presentación, muy clara y pues lo de siempre. Quien quiera comentar, señalar alguna otra cosa, plantear alguna pregunta de algún apartado más oscuro. Yo solo os quería compartir justo al hilo de esta frase que has dejado, de que si para la economía clásica el proletariado solo era una máquina destinada a producir valor, etc., etc., que nosotros en el seminario no hemos leído aquí colectivamente, no hemos debatido colectivamente los prólogos, porque los prólogos son unos elementos, unos textos muy ricos en mucho sentido, pero que tocan muchos, muy diversos temas y resultan un tanto farragosas, ¿no? En comparación con el orden sistemático de toda la obra del Capital, ¿no? Entonces siempre resulta mucho más interesante leerlos al final. Aunque quizás los dos de Marx, bueno, se pueda leer al inicio, pero bueno, a fin de cuentas resulta más enriquecedor leerlos al final. Y en uno de ellos, Marx dice: no pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente, pero aquí solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Y esto que igual uno lo lee antes de leer Capital y dice, bueno, ¿qué significará esto exactamente? Y ahora ya sabemos perfectamente lo que es el capitalista en tanto mero funcionario del capital y lo que puede ser un capitalista particular conscientemente elevándose subjetivamente por encima de una condición material específica en la que está inmerso, ¿no? Pero eso no es lo que está aquí trabajando en el capital, ¿no? Porque un tal capitalista como ese podría ser
Friedrich Engels, ¿no? Elevándose subjetivamente sobre las condiciones sobre la base económica misma de la existencia suya y de su familia, y convirtiéndose en un proletario, en un teórico del proletariado, en un comunista revolucionario. Pero aquí no va de eso, ¿no? Aquí va de el capitalista en cuanto personificación del capital, exclusivamente así. Y hay muchos momentos en el libro donde Marx hace énfasis en la cuestión. Y yo creo que ahora, si leemos ahora los prólogos al finalizar el libro, pues seguro que se saca mucho chupe de ello. Son esas leyes del capitalismo a que se refiere Marx, ¿no? Es decir, aunque un capitalista dijera que, o como muchos dicen, con el capitalismo verde y con todo esto, que no, que se puede resolver la situación, ¿no? Hay algunos capitalistas que parece que han hecho públicos de que a partir de esto de la pandemia, pues deberían de pagar más impuestos, ¿no? Haciendo referencia a Trump con todo lo que hizo allá en Estados Unidos. Pero en realidad lo que comprendo es que lo que Marx está planteando en el Capital y que uno va entendiendo a partir, digamos, de llegar hasta aquí, es que, como también plantea que muchos capitalistas en la etapa de la manufactura, creo que decían, mire, nosotros quisiéramos ser menos perversos, digamos, pero en realidad la competencia nos obliga a explotar, por ejemplo, a la mujer y la niñez en cuanto a estas jornadas de trabajo, porque si no, perdemos el capital. Es decir, por eso no es cuestión de que un capitalista en este sentido pueda disponer a un grupo de que ya no va a ser así, que va a haber un capitalismo. Bueno, es que las leyes del capitalismo implican que la acumulación va a llegar siempre hasta las últimas consecuencias y que por ello la explotación no puede resolverse dentro del capitalismo, ¿no? Y queda bien claro con lo de la capitalización del plusvalor, ¿no? El plus capital. Es decir, y digamos, me pongo a pensar en el nivel de acumulación a lo que han llegado los capitalistas, estos multimillonarios. Y entonces, si es puro trabajo impago, como lo demuestra Marx, ¿no? A partir del primer capital. Es decir, cuánto trabajo impago. Es increíble realmente cuando uno ya conoce esto, cómo pudieron realmente acumular esos niveles de capital, es decir, cuánta explotación, cuánto trabajo impago y a qué niveles, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso aquí de la mina Marlin, de una mina donde hay un informe sobre el análisis económico del precio de la onza de oro que van produciendo, se llegó a un nivel de producción que dice el informe que incluso los costos estaban tan bajos, ¿verdad? Que habían sido como de los más bajos, incluso en términos negativos, es decir, había salido baratísimo, ¿no? Entonces uno se pregunta, es que en verdad el trabajo impago es extraordinariamente excesivo y no se detienen, es decir, la explotación continúa hasta las máximas consecuencias. Uno ve cómo las empresas en nuestros países neocoloniales, como se les llama, continúan viniéndose aquí porque los salarios son más baratos, son más flexibles las condiciones, todo tipo de condiciones, el nivel de corrupción es mayor, es decir, para realmente el trabajo impago pueda ser mayor. Entonces me parece que es realmente extraordinario y uno no se puede imaginar cómo es que eso llega a alcanzar esos niveles de trabajo impago, ¿no? Producir tanto los capitales, increíble. Eso como... y me surgía entonces también la duda sobre esta acumulación de capital, ¿no? Con relación al capital originario, ¿verdad? Por ejemplo, el que se generó a partir de las colonias en el siglo XVI y todo esto, que parece que hay diferencias, ¿no? Porque uno podría decir aquí el capital originario es el primer capital, ¿no? Pero Marx no lo llama así, ¿verdad? Tal vez tal vez en relación al capital originario que se dio posteriormente en el inicio del
siglo de 15, 16 o algo así. Es una duda que tengo, ¿no? Bueno, en realidad, Carlos, la duda se va a resolver en los siguientes capítulos. Lo que ocurre es que desde que nosotros pasamos del capítulo de la mercancía al capítulo de intercambio y al capítulo del dinero y entramos en la sección del capital y Marx nos dijo que el capital es valor que se valoriza y vamos a ver cómo eso es posible, y resulta que hay una mercancía muy particular que se llama fuerza de trabajo que puede producir más valor del que cuesta. Lo que llevamos todo este proceso desgranando es en qué consiste esto de la valorización del capital, que lo hemos alcanzado a comprenderlo ahora, en este apartado, ¿no? Porque hasta ahora ni siquiera, bueno, habíamos llegado en el capítulo anterior a que el capitalista extrajese sus ingresos del trabajo ajeno, ¿no? Pero ahora estamos ya conociendo la acumulación de capital en sentido estricto, es decir, que el capital cada año sea mayor. Y lo que va a ocurrir es que aquí ya ha dicho Jorge que cómo empieza esto, pues bueno, vamos a presuponer de momento que es por el trabajo del esforzado capitalista, pero no, sabemos que no es así, por dos razones, porque para que comience el capital tiene que haber también fuerza de trabajo desposeída y disponible en el mercado, y eso pasó, aparte por el expolio colonial, también por el expolio de los propios campesinados en Europa. Y entonces, el inicio histórico de estas condiciones, de las relaciones de producción del modo de producción capitalista, el inicio histórico de eso está al final del libro. Hasta el final no podíamos saber exactamente cómo se hizo posible esto en un momento lado de la historia. Hola. Hola, Enrique, adelante, adelante. Sí, yo creo que este capítulo me gusta mucho cómo Marx utiliza el sarcasmo, ¿no? Porque cuando habla del trabajo ajeno, más bien del primer dinero del esquema que planteó Jorge, él deja la interrogante de dónde salió esto, ¿no? Marx sabe bien de dónde salió y como dices tú, más adelante va a ser muy claro que pues, es la acumulación originaria, ¿no? Porque si no, efectivamente, es como la explicación aquella de que el dueño de la tienda se ha hecho rico pues porque vende su mercancía, ¿no? Y entonces el capital acumulado, quién sabe de dónde provenga, ¿no? Y sí, efectivamente viene del despojo, del robo, del asesinato, de la esclavitud, de la explotación. Pero una cosa que yo quería comentar también es que cuando habla del plusvalor, y el capitalista está en esa incertidumbre, no dice Jorge, si no escuché mal, dice, está mediado por la voluntad del capitalista. Y creo que no. Creo que Marx es muy claro cuando hace la metáfora de que tiene dos almas, ¿no? Una que lo lleva a, o continuar acumulando y ganando, y la otra a gastarse en lujos lo que es lo que llama el rédito. Y es que esto dice Marx, que me gusta mucho, me gustó mucho el capítulo, lo que llama él el conflicto fáustico, de Goethe, ¿no? La opción de las dos, de Goethe, en el que acumulo o disfruto. Muy interesante en lo histórico cuando habla, por ejemplo, en el siglo XVIII, un apoderado, un rico, tenía que cuidarse que no vieran que consume demasiado, ¿no? O que bebe tal calidad de vino. ¿A qué voy? A que en todo el capítulo me parece que lo que Marx está haciendo es explicar
de manera muy sarcástica, con muy buen humor, la ley inmanente de la producción capitalista. Es eso lo que está Marx desarrollando, me parece muy interesante, porque tiene que ver, dice él, la tasa de plusvalor depende del grado de explotación al que se somete la fuerza de trabajo. Y esto es una ley, o sea, la necesidad de expandirlo para conservarlo, dice Marx, es una ley inmanente del modo de producción capitalista. Y lo resume con una pregunta también muy interesante. Dice, ¿de qué sirven los lamentos frente a la necesidad histórica? Pregunta Marx. Entonces, por eso, o sea, no es que en un momento el capitalista, en mi opinión, llegue a una situación en la que diga, bueno, ¿ahora qué hago? O compro lo que voy a comprar, el yate, o consumo el Rolex o la casa que quiero, o lo meto a invertir. No, tiene la competencia afuera. Tiene la presión del desarrollo mismo del modo de producción capitalista, ¿no? Creo, eso es lo que quería comentar. Adelante, Jorge. Sí, a ver, de hecho, cuando estaba en ese pasaje, yo lo traté así con un poco de cautela, porque hay una cosa que sí que soy, o sea, que desconozco y yo creo que Marx no trata. Esto que ahora a ver si encuentro, tenía la página por ahí, pero que, o sea, Marx habla a ver que ya estoy, sí, la división de este plusvalor o plusproducto en capital suplementario y fondo de consumo está mediada por un acto voluntario ejecutado por el capitalista. De hecho, luego en la tercera y cuarta edición dice el que ejecuta la división es el propietario del plusvalor, el capitalista. La misma, pues, es un acto de su voluntad. Pero es cierto que justo antes de esto dice, suponiendo que todas las demás circunstancias se mantengan iguales, la magnitud de la acumulación será lo que determina la proporción en que se verifica esa división. Claro, entonces, o sea, por eso insistí en lo de mediado, porque que una cosa esté mediada quizá no tiene por qué implicar que es una decisión, digamos, verdaderamente libre. Y hay una cosa que a mí se me escapa y es cuánta libertad tiene el capitalista para decidir cuánto va a seguir acumulando y cuánto no, porque claro, por un lado entiendo pues, que sea un poco como la fuerza de trabajo. Tú si pagas el doble de salario que tu competidor, llega un momento en el que por las propias leyes leyes capitalistas pues te vas a quedar fuera bueno, salvo que reduzcas tus ganancias también a la mitad o a menos de la mitad. Pero claro, yo no sé si la cantidad de capital a invertir es una magnitud que viene impuesta por las leyes capitalistas. Y si no inviertes una cantidad X, estás fuera, digamos, digamos, de la competencia. O sea, entiendo que por un lado sí, pero por otro, pues también quiero decir, evidentemente si no llegas a un mínimo, pues no puedes competir porque no puedes... no puedes competir simplemente, pero no sé si el competidor trabaja con 4 fábricas, tú tienes que ir también a acumular hasta las 4 fábricas o no, y eso es algo que, bueno, creo que hasta donde hemos leído no está explicitado en Marx, y como no quería meter la pata, por eso me quedé así un poco ambiguo, digamos. Eso del límite, el mínimo para la producción está por ahí, yo no me acuerdo ahora si está en el libro 1 o está en el libro 3, pero es una cosa que Marx señala y que además con el desarrollo técnico ese mínimo cada vez se va elevando, ¿no? Cada vez hace falta un mayor volumen de capital para que en cualquier esfera de la producción se pueda empezar una actividad, ¿no? Y eso lo vemos hoy en todo, pues, bueno, en cualquier campo, ¿no? Ya no existen, por ejemplo, las panaderías independientes, ¿no? Sino esas grandes cadenas que hornean pan a toneladas, ¿no? Y luego o que lo producen, lo amasan y luego lo terminan de hornear en determinados puntos. Bueno, claro, pero eso sería distinto a decir que cualquier inversión de capital en cualquier rama tiene que ser equivalente a la del máximo productor de esa rama, ¿no? Pues bueno, no necesariamente, ¿no? Lo que tú dices, alguien puede tener
una unidad de producción, otra persona puede tener cuatro fábricas. Pues sabemos que probablemente la que tiene 4, si todo progresa, se termina comiendo a la que solo tiene una. Pero bueno, no necesariamente. Sabemos que hay capitales de diferente volumen, de diferente tamaño, ¿no? Hay diversidad de tamaños de capital invertidos en la misma rama, ¿no? Empresas gigantescas, multinacionales, grandes empresas medianas, ¿no? Y luego habría que mirar qué industria, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, la industria del automóvil, que está súper tecnificada, que tiene unas cadenas de montaje tremendas, con un gasto en maquinaria brutal, ¿no? Pues ahí o eres un gigante internacional o no puedes existir, ¿no? Y luego hay otras ramas de la producción donde incluso aún cabe que alguien asome la nariz siendo autónomo, ¿no? O pequeño empresario. Sí, de hecho, claro, yo ahora lo pensaba desde la otra perspectiva y es, o sea, a lo mejor el mínimo sí, pero entiendo que no hay nada que impida a un capitalista, pues un capitalista de estos que es muy austero y que una de las dos almas casi no la tiene, decir, bueno, pues yo no quiero, no sé si hay el típico ejemplo que se pone, no sé si es el de IKEA, que vive muy austeramente, que no obtiene mucho rédito y por lo tanto hasta cierto punto el máximo, digamos, de acumulación a nivel porcentual entre capital y rédito, sí que hay algo, entiendo, de voluntario, ¿no? Si un capitalista decide renunciar a parte del rédito habitual y acumular más, ahí el nivel de acumulación, pues digamos que no se le ha impuesto. O sea, claro, no quiero decir libre o autónomo o cosas así, que me parece que ya es meterse en un terreno filosófico más complicado, pero desde luego no ha estado impuesto por las leyes capitalistas que le dicen tu rédito ahora va a ser un X% o tanta magnitud. Entonces, bueno, algo de margen por lo menos me da la impresión de que sí que tiene el capitalista. Por cierto, hay un detalle también que no es incluido en la síntesis. En la página 741, cuando Marx habla de los obreros que pueden vivir del aire, pero si los obreros pudieran vivir del aire, tampoco se los podría comprar, cualquiera que fuere el precio, ¿no? Eso también es un factor, es un sarcasmo, pero muy interesante, ¿no? Son las condiciones por las cuales los obreros se ven obligados a venderse para sobrevivir, lo que hace que puedan ser comprados para valorizar capital. Si viviesen del aire, el capitalista, en realidad, todo su capital no valdría nada. Sería un montón de cosas, un montón de industrias, incluso un montón de dinero que no podría funcionar como capital, no podría absorber trabajo. Tendría que el capitalista empezar a trabajar o también vivir del aire junto al resto de los obreros. O sea, si el obrero pudiese vivir del aire, se quedarían abolidas las relaciones de producción capitalistas. Y esto es un punto también muy interesante a la hora de confrontar los planteamientos sobre la salarización del trabajo doméstico, ¿no? Porque al obrero no se le compra por lo que haga fuera de la fábrica, se le compra porque el obrero necesita obtener mercancías para reproducirse, ¿no? Para existir, y se le compra por esas necesidades de compra que él tiene para que esté trabajando en un espacio produciendo el valor equivalente y más, ¿no? Pero no se le paga por el trabajo de respirar, ¿no? Todos los trabajos que no le cuestan dinero y que él hace, no tienen no entran en el valor del salario. Claro, ningún capitalista va a pagar un salario por digamos, porque no forme parte de las relaciones de producción de su empresa, digamos, ¿no? Es decir, le pago al obrero porque, pues sí, hay que consumir las mercaderías, hay que producir mercaderías y por su fuerza de trabajo, pero que aparte de eso yo pague otro salario, digamos, en términos domésticos, que a mí como capitalista no me produce nada, pues sí, digamos que va en contra de las propias leyes capitalistas, ¿no? Es decir, es un planteamiento idealista, ¿no? No es posible que se pueda cumplir. Ningún capitalista, ningún Estado capitalista va a llegar a tal punto, ¿no? No, la única forma de recaudar un impuesto que ha sido producido por los trabajadores productivos y redistribuir ese impuesto a una serie de asignaciones a ciertas personas que a su vez va a repercutir en el valor de la fuerza de trabajo, porque ese ingreso
abatirá los salarios familiares allí donde aún existan, ¿no? Porque, por ejemplo, en España ya no existen, ¿no? Una persona de 30 años que quiera independizarse sola es completamente imposible. Comprarse una casa sola, eso no existe. Y en pareja, también, pues bueno, también muy complicado. Y esa propuesta tendrá que ver con esto de que se está impulsando sobre la renta básica. ¿Irá por ese lado? Pregunta. Pues yo creo que los planteamientos vienen de dos lados distintos, ¿no? Aunque igual puedan tener puntos en contacto. Yo sé que la cuestión del salario o el llamado salario doméstico, que en realidad en sentido estricto marxista no se podría llamar ni salario siquiera, sería una asignación de dinero. Esa Federici la recupera en los años 70, pero ya habían existido algunas feministas de principios del siglo XX en Inglaterra que habían planteado una cosa similar. Pero Federici lo plantea en términos, ciertamente utópicos, y con la idea de que ese salario, el hecho de que se salarice, según ella, hará que se pueda decidir si hacer o no hacer, ¿no? Bueno, es todo un planteamiento que no guarda ningún sentido con el desarrollo de la mujer en el modo de producción capitalista, con el avance de las relaciones de producción capitalistas y lo que ocurre con la mujer en el ámbito productivo, ¿no? Y encima es muy curioso porque lo sigue defendiendo ahora, 50 años más tarde, cuando prácticamente en esa condición pues cada vez quedan menos mujeres, ¿no? La condición de exclusivamente amas de casa. Y en cambio, pero bueno, lo de la renta básica es otra intención también utópica. Pero bueno, yo creo que el planteamiento es completamente distinto, ¿no? En el sentido de que, por un lado, unos dicen que tiene que haber una renta para todo el mundo para que nadie se vea obligado a vender su fuerza de trabajo. Eso pues no va a ser efectivo dentro del marco del modo de producción capitalista. Es más, puede ser un agujero en el cual vaya acabando una serie de gente en condiciones, no sé cómo llamarlo, lumpen estatales, dependientes de esas asignaciones, y si no hay una verdadera forma de reintroducir a estas personas en el aparato productivo, pues van a estar continuamente dependientes, ¿no? Entonces se nos ofrecen continuamente todo tipo de trucos sencillos y nunca encontrando cuál es la opción superadora, que la opción superadora es nacionalizar los medios de producción y que todo el mundo trabaje y que todo el mundo trabaje menos, ¿no? Eso de una asignación sin trabajar en la Unión Soviética pues habría sido no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? En una sociedad de trabajadores. Solamente cabe pues en una sociedad como la nuestra y propuesta por partidos de izquierda de buena voluntad, pero sin análisis materialista de la sociedad, ¿no? Y de los objetivos. Allí donde se aplica queda reducida pues a una asignación para personas en riesgo de exclusión social y muchas veces, bueno, sin darles verdadera oportunidad de superar esa condición de vida, ¿no? Sí, porque esas ayudas económicas, digamos, se dan, digamos, en toda Latinoamérica, estos gobiernos socialdemócratas que al final han sido nuevamente desplazados por la burguesía, han generado una serie de apoyos económicos aquí en Guatemala, en Brasil, en todas partes, pero son temporales y que al final es una corrupción y los funcionarios y los empresarios pequeños, medianos empresarios, por ejemplo, se quedan con un porcentaje de todo eso y la gente sigue en las mismas condiciones, es decir, no se les generan precisamente, no se amplían las fuerzas productivas ni se genera ninguna posibilidad, lo que te estás refiriendo, para poder salir de la pobreza. Al contrario, la pobreza aumenta, ¿no? Entonces, parece más una forma de corrupción y cuestiones que al final para llegando a empresas medianas, pero que la gente sigue en las mismas condiciones, se les dan fertilizantes y se les dan como boletas para cierta cantidad de comida, pero la gente sigue en las mismas condiciones. Aquí con la pandemia se está dando comida
y la gente va y trata de pasarse de su familia, sean 2 personas, es decir, mira cómo hace para quedarse con más, pero la gente sigue en las mismas condiciones. No, efectivamente no sale de eso, entonces nunca funciona, ¿no? También impulsa la economía sumergida, porque cuando estás en esa situación no puedes tener un salario legal, ¿no? Entonces hay gente que pues, trabaja en negro justo pues porque es la única forma de poder tener un complemento a esa paga que tampoco, a veces tampoco es muy alta, pero bueno, si es que una vez leemos el Capital, sabes que es imposible, dentro del modo de producción capitalista, dar una asignación de dinero a toda la población para que trabaje solo si quiere, si no quiere, no. Luego es que es muy grave, porque también esto impide entender lo que es la clase obrera, impide entender el papel de la clase obrera, resta capacidad de organización, porque esta gente tampoco ya que queda al margen de condiciones sindicales de organización. Se pide entender también, o sea, el trabajo es una condición natural de la sociedad humana. O sea, aquí esto de vivir sin trabajar como sueño capitalista para todos, eso no es un factor como a defender. En la Unión Soviética había una defensa del trabajo, el trabajo no explotador, sino el trabajo como elemento de emancipación. Porque una vez que los trabajadores se adueñan de los medios de producción, el trabajo es la forma de generar la riqueza colectiva. Y entonces todos estos planteamientos son pues efectos de la posmodernidad, efectos de la derrota del movimiento comunista, efectos de la derrota del marxismo. Yo creo que a medida que vayamos avanzando posiciones, pues podremos ir planteando una visión completamente distinta. Pero ahora mismo estamos en posición muy minoritaria. Pero pasa con todo, ¿no? Igual cuando se habla de la defensa del pequeño comercio, pues otra utopía pequeño burguesa más en la que se pueden estar insistiendo década tras década y décadas tras décadas las grandes empresas siguen absorbiendo pequeño comercio, pero los partidos pequeño burgueses o que quieren ganarse a la pequeña burguesía siguen prometiendo la defensa del pequeño comercio y dando una pequeña ayuda y las empresas de pequeño comercio siguen desapareciendo, ¿no? Entonces aquí nadie está diciendo la verdad y nadie está dando una solución superadora, ¿no? Que sería, bueno, toda una transformación fundamental, pero hay un montón de personas que están en pequeñas empresas que no tienen ya condición de existencia, que están destinadas a desaparecer. Entonces no se puede seguir engañando a esa gente diciéndola que se va a defender el pequeño comercio mientras año tras año siguen cerrando esas empresas. Por cierto, en este capítulo aparece una palabra que no sé si había aparecido antes, que es la palabra rédito, y esto es interesante porque aparece también en los libros 2 y 3 y es parte de la jerga marxista sobre economía política. Cuando se habla de rédito, se habla simplemente, es como sinónimo de ingreso, pero no se especifica de dónde viene necesariamente. Es el ingreso para el consumo. Entonces, por ejemplo, en algún momento se puede hablar del rédito de los obreros capitalistas y terratenientes, y ahí simplemente se está hablando de que es un ingreso que ellos emplean para su consumo, ¿no? Pero con esa palabra no se está especificando que una cosa proviene del salario, el otro de la ganancia y la otra de la renta, ¿no? Pero que sepáis, o si os lo cruzáis otras veces en otros textos de otros economistas marxistas, pues que hace alusión a eso.